Bueno, nuevamente un saludo amoroso para todos. Hoy vamos a continuar con el plexo solar y uno de los temas que quería que habláramos hoy es sobre el dinero. El dinero está en íntima y profunda relación con el plexo solar. Es una de las manifestaciones, expresiones del poder personal que cada uno de nosotros puede como manifestar en el plano tangible. Entonces, ¿qué es lo más importante en la relación con el dinero que nosotros necesitamos entender inicialmente? Espérenme, les voy a poner aquí la pantallita para poder escribir. Entonces, como les estaba diciendo entonces, es reconocer el dinero en la relación de plexo solar. Entonces, hay algo que es importante que nosotros necesitamos entender, y es que normalmente a nosotros lo que nos han enseñado es que el dinero es poder, ¿cierto? Quiere decir que la estructura que nosotros tenemos a nivel personal y colectiva es que, me equivoqué aquí, porque no me deja borrar este. Mira, le doy clic y no lo borro. ¿Ayer no miraste eso? Sí, ayer funcionaba. No sé qué le pasa. Me la quites ese, yo no voy a saber ellos qué están viendo. Porque después pasa como la otra vez y yo no sé. Bueno, perdón. Entonces, estábamos hablando que normalmente a nosotros nos enseñaron que el dinero es poder. Cuando nosotros creemos que el dinero es poder, entonces eso implica que nosotros creemos que quien tiene el poder realmente es el dinero, ¿sí? Y no al revés. Nosotros somos seres de poder capaces de expresarnos a través del dinero. Entonces, eso sería lo primero que yo los invito hoy a que cada uno sea capaz de reconocer, y es empezar a mirarse cada uno internamente y observar cuál es el aprendizaje que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, religioso, colectivo y cultural, porque lo primero que nosotros necesitamos transformar es la idea de creer que el poder lo tiene realmente el dinero sobre mí. Porque es muy importante que nosotros reconozcamos esto, porque la realidad es que nosotros, antes que nada, tenemos un poder que es esencial. Cuando yo estoy hablando de un poder que es esencial, quiere decir que es el poder de mi ser. Y al ser ese poder de mi ser, yo puedo coger ese poder y expresarlo en la materia. Y cuando nosotros sabemos que el poder es mío y soy yo el que lo expresa en la materia yo lo puedo expresar de muchas maneras. Ahora, en este momento, a nivel colectivo y planetario, pues una de las manifestaciones materiales más importantes que nosotros tenemos es a través del dinero. Pero como nos lo decían incluso en la meditación, hubo tiempos en donde el dinero no existía, y es posible que incluso en este momento evolutivo el dinero deje de existir y realmente lo que empiece a expresarse sea una tarjeta de crédito o haya otras formas de intercambio. Algunos creen que una posibilidad para este tiempo es, por ejemplo, que vuelva a surgir el trueque, como se hizo en un momento. Lo importante no es la expresión material en sí. Quiere decir, no importa si nosotros nos expresamos a través del dinero como billetes, como monedas, como un tiempo el dinero se expresó a través del oro, por ejemplo, de las monedas de plata, o sea, a partir de semillas. Eso todo es algo
que lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan es que el dinero es un símbolo. ¿Qué es lo que el dinero simboliza? Mi nivel de poder emocional. Entonces, el dinero, de todos los aspectos que nosotros hemos visto en plexo solar, va a ser la manifestación física más importante en la que yo voy a poder ver en un espejo cuál es mi poder emocional. Entonces, todo el trabajo que vamos a hacer hoy durante este mes en el manejo y en la relación con el dinero va a ser muy importante, porque es lo que nos va a decir, listo, este poder emocional, ¿cómo lo estoy tangibilizando? ¿Cuál es la manifestación que yo estoy haciendo de él? Porque ahí sí va a ser súper evidente. O sea, esto es una manifestación real, tangible y física que no nos va a decir mentiras. O sea, va a ser un gran espejo de ese mundo interno emocional. Y por eso vamos a ver que una de las cosas que más va a afectar la manifestación tangible y física del dinero y de todo lo que nosotros llamamos como bienes materiales es el nivel emocional. Por eso podemos decir que si yo estoy en mis emociones, en claridad, en armonía, en presencia, en paz, en centro, manifestar tangiblemente va a ser mucho más fácil. Pero si por el contrario yo me lleno de miedo, dudo, desconfío, estoy en pánico, me siento dual, inseguro o insegura, no confío, yo también voy a ver en espejo eso como parte de una creación. O sea, voy a poder reconocer cómo mi mundo interno se refleja también en mi mundo externo a través del manejo del dinero y de los bienes materiales. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos también entender ahí? Que nosotros contamos con un poder emocional que es todo lo que nosotros hemos visto hasta ahorita en este plexo solar, que hace parte de ese padre interno, ¿sí? Entonces, cada uno lo que necesita reconocer es, listo, mi poder emocional es mi padre interno. Ese padre interno es una fuerza que me sostiene, es una fuerza que me nutre, es una energía que me provee, es una energía que me beneficia, es una energía que me preserva, es una energía que antes que nada tiene que existir internamente para luego yo poder expresarla y poderla compartir. Entonces, de alguna manera lo que el dinero nos ayuda es a ver tangiblemente esta energía que es interior y que yo la puedo expresar a través del dinero para poder intercambiar y compartir el poder emocional. Como el padre interno, ese poder emocional, esa energía masculina que hace parte del dinero, es sutil, entre comillas, y aparentemente intangible, nosotros como seres humanos lo que hemos hecho es simbolizarla a través del dinero, porque es una manera como de intercambiarla mucho más fácil. Incluso hay personas que a veces dicen que todo lo que hay social y culturalmente se arreglaría si nosotros fuéramos capaces de volver como antes al trueque, pero yo creo que el asunto no es un asunto de trueque, sino de conciencia. El dinero nos sirve cuando las personas no tienen conciencia de su propio poder, todavía no lo reconocen internamente, porque de todas maneras se va a reconocer, entre comillas, en el manejo de los billetes, de las monedas, de los recursos, de las posibilidades. Por eso normalmente lo que nosotros hacemos es que uno puede decir, o sea, si yo tengo dinero puedo, hacer cosas. Entonces normalmente lo que nosotros hemos llegado a creer por eso es que el dinero es poder. Porque si yo tengo dinero, eso me da la opción de, con ese dinero, poder hacer muchas cosas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero lo más importante que yo necesito entender es que no es el dinero el que me da el poder de hacer las cosas con él. Muchas veces, y yo quiero que eso es una de las cosas que cada uno se reconozca internamente,
¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, decimos, yo quiero ir a un viaje, pero como no tengo dinero, no puedo? Yo quisiera comprarme un carro, pero como no tengo dinero, no puedo. Quisiera darte un regalo hoy en el Día de las Madres, pero como no tengo dinero, no puedo. O sea, siempre asociamos que si yo tuviera dinero, yo podría. Pero la realidad es que el dinero no es el que tiene el poder en sí, sino que yo tengo un poder primero, lo materializo en dinero y eso me da la posibilidad de hacer algo con eso. Entonces, el dinero es una expresión de un poder interno. Eso quiero que lo tengan supremamente claro. El que tiene el poder no es el dinero. Y las personas con dinero no siempre tienen más poder que las personas que no tengan dinero, porque detrás del dinero como un billete de una moneda, nosotros necesitamos entender que detrás del dinero hay un valor. Y que realmente lo que nosotros estamos expresando en el dinero es un valor. ¿Cuánto vale el dinero? Si nosotros observamos incluso el valor del dinero, nosotros lo hemos respaldado a través del oro de la nación. ¿Sí? Yo no sé mucho de economía y los que sepan, pues si alguna quiere hacer un aporte lo puede hacer, pero lo importante es que nosotros hagamos el siguiente reconocimiento. Tienes que quitarle esto allá. Entonces, lo que nosotros necesitamos reconocer es que el dinero, sea el símbolo que usemos, llamémoslo pesos, dólares, euros, lo que sea, el dinero no vale por sí solo. O sea, lo importante del dinero es que él está respaldado, ¿sí? Para que el dinero valga, tiene que tener un respaldo, que es lo que nosotros conocemos, el oro de la nación, ¿cierto? Sin embargo, ustedes saben que eso no, como les decía, yo no sé mucho de economía, pero yo sé que en este momento planetariamente hay mucho dinero que no necesariamente tiene el nivel de respaldo que correspondería. ¿Qué quiere decir? Un billete es un simbolismo de un oro que se supone que está en el Banco de la República, simplemente para que nosotros no salgamos con el oro que pesa mucho en los bolsillos, pues lo representamos en billetes y con eso lo compartimos. Y por eso ustedes ven que hay una cantidad de juegos que se hace en el valor del dinero. El valor del dinero ya no es realmente el respaldo a través del oro, sino que es un valor simbólico que algunos han dado. Todo lo que nosotros conocemos como los gobiernos o los líderes económicos y políticos mundiales. Pero ¿qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos más allá de sentirnos simplemente víctimas de un sistema o de unos superjeques que manejan cosas? Es que el dinero está respaldado en el oro. Y en el oro hay un simbolismo que es muy importante y es, ustedes saben que el oro es algo que brilla, que está asociado al color dorado, que es el brillo del plexo solar y está asociado al sol. Incluso, si ustedes recuerdan, los indígenas adoraban el sol y le hacían ofrendas de oro, porque realmente lo que el dinero representa es como el brillo dorado de nuestro plexo solar. ¿Qué quiere decir eso? El respaldo realmente del dinero está en un valor interno. Ese valor interno está dado en nuestro plexo solar, en nuestra propia capacidad para brillar, o sea, para nosotros poder expresar nuestra propia luz. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es que el dinero es una forma de intercambiar de manera física y tangible nuestros valores. Entonces, si ustedes ven, una persona tiene un don, tiene un potencial, tiene una habilidad. Y otro llega y dice, bueno, ese potencial, esa habilidad, esa facultad que una persona vale, ¿cuánto cuesta en dinero? Entonces se le dice, por ejemplo, ok, su don es martillar, ¿cuánto le voy a pagar yo porque usted venga y me martille aquí? El don es hablar, ¿cuánto le voy a pagar para que hable? El don es escuchar, ¿cuánto le pago por escuchar? El don es hacer música, ¿cuánto vale un CD suyo? El don es cocinar, ¿cuánto vale su pan?
El don es ser médico, ¿cuánto vale su consulta? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Antes que yo ponga un precio, yo necesito saber cuál es el valor. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha pasado como sociedad y cultura? Ya, así como mucho del dinero no tiene un respaldo en el oro, el sentido simbólico de lo que el dinero representaba se perdió. Quiere decir, ya el dinero no vale por su valor inicial, por lo que lo respalda, por el don, por el potencial, por la habilidad, sino que el dinero de alguna manera lo que perdió fue su real sentido. Lo que nos pasó como sociedad de cultura es que perdió el valor. El poder de fondo que lo sustentaba, para muchos ya no existe. De hecho, ustedes saben que ahora hay gente que tiene mucho dinero y no necesariamente tiene muchos valores, ni muchos dones, ni potencialidades, ni habilidades, ni capacidad de servicio. O sea, se desligó, digámoslo así, el poder del dinero con el valor esencial. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos, porque si nosotros queremos sanar esa relación con el dinero, nosotros necesitamos que el dinero se vuelva a conectar nuevamente al corazón. Quiere decir, recupere el valor esencial. Yo siento incluso que lo que está ocurriendo en este instante como colectividad, que hay una posibilidad tan grande de que con todos los movimientos que haya un colapso económico, que obviamente ustedes saben que nosotros relacionamos el dinero con la economía, y la economía está relacionada al corazón, que tiene mucho que ver con la capacidad de dar y lo que yo puedo recibir. Porque miren, incluso que normalmente eso es, yo tengo un potencial, yo tengo un don, yo tengo una habilidad, yo tengo algo que yo puedo compartir de mi energía, de mi conocimiento, de mi, lo que sea que otro valore, algo que yo tengo, que yo puedo ofrendar, y automáticamente entonces lo que se me dice es, listo, ¿usted qué merece recibir a cambio de eso? Que nosotros ahora lo simbolizamos a través del dinero, pero que tiene mucho que ver con esa capacidad de dar y recibir. Entonces, es reconocer que el dinero es lo que de alguna manera nos va a representar ese equilibrio en el flujo de lo que yo puedo dar y de lo que yo puedo recibir. Pero lo primero entonces que nosotros tendríamos que hacer es preguntarme a mí mismo, ¿cuál es el significado el símbolo, el valor que yo le doy al dinero? Si realmente para mí, a nivel personal, ese dinero está desconectado del valor esencial, ya no tiene un respaldo en mi oro y en mi luz interna, ¿cuál es el valor que eso tiene? Porque es que, como yo les decía, si realmente el poder del dinero no es ni siquiera algo que solo está en un billete, o sea, cojan incluso economías mundiales, no sé, que yo sepa, yo como les dije no sé mucho economía, pero sé por ejemplo que en la India desaparecieron el dinero como algo físico y lo volvieron todo electrónico. Supongamos que hubiera un billete de la India, en ese momento ese billete de la India no vale absolutamente nada, quiere decir que el billete en sí mismo no es lo que tiene un valor. Hace muchos años cuando yo estaba chiquita yo recuerdo que uno iba a la tienda y compraba con centavos cosas, eran unas moneditas de centavo, ahora esas moneditas de centavo no tienen ningún valor. Entonces lo más importante es que cada uno diga, bueno, ¿cuál es el significado personal y el valor que yo le estoy dando al dinero en este momento? Y que empecemos a replantearnos y a preguntarnos, ¿realmente yo le he dado el valor al dinero de algo que yo creo no tener? Y que entonces supuestamente el dinero me va a dar a mí valor, es el dinero el que me va a dar a mí el poder, es el dinero el que me va a dar reconocimiento. Porque obviamente en la medida en que yo reconozco este significado, este simbolismo personal, yo voy a poder decir, ¿realmente el dinero es mi expresión tangible de un valor interno? Yo reconozco mi valor interno, yo reconozco mi poder interno, yo sé lo que yo soy capaz de crear para mí independiente del dinero, o yo estoy poniendo eso en el dinero.
Y que obviamente eso va a tener mucho que ver, la manera, el simbolismo, el significado que cada uno de nosotros le damos al dinero, tiene que ver con lo familiar y tiene que ver con lo colectivo. Entonces, ¿qué va a ser muy importante aquí? Dentro de la tarea que cada uno de nosotros va a hacer, es que vamos a ir, en primera instancia, a observar a nuestro padre biológico. Los que obviamente conocieron a ese padre biológico, si todavía está encarnado, si no está encarnado, yo lo voy a observar y voy a ver cuál fue el significado, el valor y la relación que mi padre tuvo con el dinero. Si por alguna razón no tuvieron ese padre biológico, hubo una figura que pudo haber sido incluso la madre, un abuelo, un tío, alguien que yo considerara que fuera el proveedor en mi casa. O sea, esa figura de dinero, esa figura de poder, esa figura de sustento económico en la casa. ¿Por qué es muy importante que nosotros hagamos ese reconocimiento? Porque nosotros necesitamos ser capaces de preguntarnos cada uno, ok, la relación que yo tengo hoy con el dinero, la estructura que yo construí hoy con el dinero, parte de lo que yo aprendí de chiquito. Entonces, esta figura, padre biológico, lo que sea, recuerden que empezamos por decir que el dinero tenía que ver con el dar y con el recibir. Entonces, nosotros cuando éramos niños, éramos seres que todavía no teníamos una gran capacidad de dar, sino que estábamos en una postura receptiva. Niños que todavía no habíamos desarrollado una serie de habilidades propias de materialización, porque ese es el asunto, que el niño aún no puede materializar por sí mismo un montón de cosas. Si ustedes ven un bebé, pues no camina, no habla, no se puede ir a trabajar, no sabe ni contar el dinero, no se va a ir a una tienda a comprar el mercado. Entonces, es un ser que apenas está encarnando en la tierra, no tiene todavía una capacidad personal propia en el manejo de su cuerpo, de sus habilidades intelectuales, de su palabra, de sus capacidades físicas para expresar, para dar, para compartir, para manifestar en este plano. Entonces, mientras ese ser hace todo ese aprendizaje, él requiere de otros seres que sean la fuente del dar. Otros seres le van a dar a ese niño lo que ese niño necesita. Entonces ahí es muy importante que cuando yo era niño o cuando yo era niña, yo me pregunte, ¿realmente yo recibí lo que yo necesitaba? Realmente yo siento que yo sí tuve un proveedor, un benefactor. Si no fue el padre biológico, entonces pudo haber sido otra persona. Fue mi mamá, fue un abuelo, fue un tío, fue un primo, fue un hermano o una hermana mayor. O sea, alguna persona que suplió esas necesidades, que fue ese proveedor, ese benefactor, ese ser que dio lo que se requería. Y estoy hablando en este caso a nivel material, ¿sí? Porque como el niño no tiene la capacidad de hacerlo por él mismo, mientras él aprende, ese niño va a necesitar realmente que alguien lo haya hecho por él. Y va a ser fundamental cómo hicieron para darle eso material, porque ese fue el mensaje inconsciente que nosotros recibimos. Lo que mi papá haya tenido que hacer para darme a mí lo que yo necesitaba, o si no fue mi papá, si fue mi mamá, si no fue mi mamá, si fue un tío, un primo, un hermano, eso va a ser muy importante, porque el valor que ellos le dieron al dinero, a la forma en que el dinero se conseguía, cómo se invertía, cómo se preservaba, eso me dejó un mensaje. Si desde pequeño yo tuve esa persona benefactora, generosa, abundante, que me ofreció todo lo que yo necesitaba, lo que yo aprendo es que la vida es abundancia. Pero si por el contrario yo siento que yo tuve muchas carencias, que lo mínimo que se necesitaba, entre comillas, para la supervivencia no lo tuve, no hubo una casa, no hubo un techo, no hubo ropa, no tuve zapatos, no había comida en la casa, o sea, como las mínimas cosas físicamente hablando no había. Entonces obviamente ese ser crece con una idea de carencia. Y no solamente va a ser importante si se suplió o no eso material, sino, como les decía, qué hubo que hacer para conseguir eso. Porque de alguna manera eso nos va a determinar cuál es el valor que yo le voy a dar al dinero.
Si, por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo unos padres que tuvieron que robar, asesinar, violar o ser prostituta, pues para conseguir las cosas básicas, así simplemente yo puedo ver que, bueno, sí, fueron seres trabajadores, si como dicen, se mató trabajando. Si permanentemente tenía que trabajar, si trabajaban 8 horas diarias, 10 horas diarias, 12 horas diarias, si trabajaban de lunes a viernes, si trabajaban de lunes a domingo, si esos recursos materiales se obtenían a través del trabajo, si era un trabajo con esfuerzo, o si era algo como, digámoslo, más bien mágico, que simplemente había una mayor fluidez. Si era un trabajo que implicaba una gran inversión de tiempo, porque luego vamos a ver que eso tiene mucha relación con el manejo del tiempo, o si simplemente era más eficaz. Todo esto que nosotros vamos a observar de nuestros padres, especialmente, pues normalmente yo digo el padre porque es la figura de la que nosotros solemos tomar principalmente esta estructura, pero ya sabemos que no siempre pues obviamente va a ser el padre biológico, sino que a veces hay otra persona que hizo ese papel, pero que va a ser muy importante que yo observe y me pregunte a mí mismo si yo, tuve suplidas todas mis necesidades, o si yo siento que mi infancia fue una infancia en mucha carencia, en mucha limitación, en mucha dificultad, que tuve muchas cosas que no se me dieron, ¿sí? Y que aquí hay un aspecto que va a tener mucho que ver también de niños, que tiene que ver ya con la madre interna. Y es que el plexo solar, él trae en sí misma la energía del chakra 1 y el chakra 2. Cuando nosotros vamos en un proceso de ascensión de la energía, yo no puedo decir que yo llego a plexo y me olvido de los otros niveles, porque recuerden que cada chakra representa un nivel evolutivo de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo llego al plexo solar, yo ya debo haber integrado el propósito y yo ya debo haber integrado todo lo que corresponde al chakra sexual. Entonces, el trabajo con el padre interno implica que esos otros 2 chakras se hayan trabajado y que yo traiga, digámoslo así, la ganancia evolutiva del chakra 1 y yo traiga la ganancia evolutiva del chakra número 2. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la relación con el dinero, la madre también va a tener mucho que ver. Porque si nosotros vimos, la madre tiene que ver con la nutrición. Y habíamos hablado que tiene que ver con el recibir. La capacidad que nosotros desarrollamos para recibir y que nosotros desarrollamos para nutrirnos tiene que ver con la madre. Y eso también lo vamos a ver reflejado en la relación con el dinero. Hay seres que tienen problemas con el dinero, no por lo que traen del padre, sino por lo que traen de la madre. ¿Por qué es muy importante que nosotros reconozcamos esto? Porque esa madre también tuvo una relación con el dinero y tuvo una relación con el proveedor de la casa. Si nosotros miramos normalmente la estructura que traemos a nivel, digámoslo así, colectivo, por lo menos a mí me tocó esa estructura. Yo sé que hay seres que normalmente vivieron otra cosa, pero en mi época a mí me tocó un padre que trabajaba y proveía y una madre que se quedaba en casa. Automáticamente el hecho de que la madre se quedaba en casa, se le negaba el dinero. Quiere decir, se considera que la mamá no hacía nada y no tenía derecho a tener plata. El dueño y señor del dinero era el papá, porque él se iba, él le pagaban, entonces él era el dueño de la plata y él decidía qué se hacía y qué no se hacía con la plata, y todo era lo que el papá dijera, ¿sí? La mamá nunca tenía con qué nada. Eso es una estructura que es muy importante a los que les haya tocado eso, observar esa relación madre-padre en la relación con el dinero, porque es la estructura interna que yo tengo de lo femenino con lo masculino en la relación con el dinero. Quiere decir, el recibir, eso tiene que ver con el merecimiento. Y obviamente el padre, pues que es el que normalmente tiene la figura de proveer el dinero, ¿sí? Que tiene que ver mucho es con el hacer, con el obtener, qué voy a hacer yo para tener el dinero, tiene que ver más con esa acción. Por eso el padre nos enseñó sobre todo cuál es la acción que hay que hacer para tener dinero, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros observamos esa relación que papá y mamá tuvieron en la relación con el dinero, nos va a decir muchas cosas. Entonces, es muy importante que cada uno diga, a ver, en mi casa el proveedor del dinero fue mi papá era el que tenía el dinero, por ende era el que tenía el poder. ¿Y cómo usó el poder? Para mandar, para imponer. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que tengo el poder, porque soy el que tengo el dinero y todos se someten. Y al que no le guste puede ir. O fue un padre que integró esa madre, porque a veces, por ejemplo, también hay hogares o familias donde el padre generaba los recursos y se los entregaba a la madre, para que la madre los administrara, los preservara y los distribuyera. Entonces ahí nosotros tendríamos que observar si mi mamá fue capaz de ser una buena, digámoslo así, administradora de esos recursos, realmente los usaba para nutrir la familia. Y cuando digo nutrir la familia, pues normalmente lo que pasaba pues en algunas familias es el papá le daba la plata a la mamá iba y mercaba y cocinaba para todos o se encargaba de las cosas de la casa, pero también no faltaba a la mamá que le entregaban el dinero y lo desaparecía, o no sabía muy bien las prioridades que hacer, se iba para la peluquería, le compraba los zapatos al niño que más quería, el otro lo dejaba descalzo. O sea, eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes observe, a ver cómo manejó la madre el dinero, cómo manejó el padre el dinero, y según lo que ellos dos hayan hecho en mí, yo cómo tengo integradas mis polaridades en el proceso creativo. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que el dinero es una expresión física de mi poder creador. Y para poder crear yo necesito tener integradas mis polaridades. Si yo no tengo integradas las polaridades, no puedo crear. Es lo mismo que yo les he dicho otras veces. Si no tengo un padre, entonces una mamá sola no va a quedar en embarazo. Y si necesito a los dos, y necesito que los dos se complementen, se integren en equilibrio, en armonía, en un complemento perfecto. Eso quiere decir que nosotros, para poder crear y manifestar incluso a través del dinero o en la relación con el dinero, tiene mucho que ver ese dar y ese recibir. El recibir corresponde a lo femenino y el dar corresponde a la energía masculina, que generalmente aprendimos el dar del padre y el recibir de la madre, pero a veces ustedes saben que hay quien nos pudo haber hecho esa figura distinta. El dar está relacionado, como les decía, con la acción, y el recibir está relacionado con el merecimiento. Entonces la relación con el dinero para cada uno va a empezar en primera instancia. ¿Me siento merecedor del dinero o no me siento merecedor del dinero? Es muy importante que cada uno pueda decir, realmente, si yo soy el único creador de la abundancia material de mi vida, porque ha habido tantas veces que yo no he podido materializar lo que quiero. No he tenido la plata, no he tenido, entre comillas, las oportunidades, me echaron del trabajo, me compré un carro y me lo robaron, tuve una casa y entonces me engañaron, me estafaron y al final el apartamento no me lo entregaron. O sea, hay muchos seres que han tenido creaciones materiales de pérdida. ¿Cuáles son esas pérdidas que nosotros hemos tenido? Una pérdida tiene que ver, por ejemplo, cuando uno tiene un divorcio, una separación, y entonces el compañero o la compañera, entre comillas, te cabecea y te quita todo. Esto femenino, acuérdense que yo les dije que tiene que ver con la capacidad para preservar, con la administración de esos recursos, con la inversión del dinero. Primero, si me siento merecedor para que me llegue, y segundo, si yo no lo voy a desaparecer, si no lo voy a esfumar. ¿Cuál va a ser la administración que yo estoy haciendo de esos recursos que muchas veces a las personas les pasa? Sí consiguen y les llega y lo pueden recibir, pero lo desaparecen.
o no lo preservan, o no lo invierten con sabiduría, entonces no lo multiplican, o en el hacer va a haber mucha dificultad, o sea, tiene que ser con esfuerzo y lucha. Entonces, en ese caso es muy importante que nosotros observemos toda esa historia familiar. ¿Cuál es toda la historia familiar que yo traigo? De mi papá, de mi mamá, si ambos trabajaban en el hogar, en qué trabajaron cada uno, si las labores que ellos desempeñaron fueron labores, entre comillas, dignas, en sabiduría, en amor a sí mismos, en respeto, si hacían lo que les gustaba o si solamente lo que hacían no solamente era por esfuerzo, sino de manera muy especial por supervivencia. Porque es que yo creo que muchos tienen asociado la relación del dinero a la supervivencia. Y si la relación del dinero está asociada a la supervivencia, hay una gran limitación. O sea, hay mucha escasez, porque es casi como solo consigo, pues así como para lo mínimo, todos los días apunta a ver si tengo con qué pagar el arriendo, a ver si no me mochan los servicios, ay, Mercovi, pero dentro de 8 días no. Eso, pues como que cada uno observe eso, porque la relación con el dinero es una energía interna que yo la puedo expresar en limitación o la puedo expresar en expansión y en abundancia. Todo va a depender es como de esa relación interna, de lo que nosotros traigamos. Entonces, es muy importante cuando ya cada uno ha hecho toda esta analogía, que nosotros reconozcamos si yo soy claro que antes que nada el dinero es el reflejo de un valor interno. Y obviamente ese valor interno yo lo puedo tener en un reconocimiento si yo en mi familia aprendí a hacer este reconocimiento. Entonces, miremos y verá que hay una cosa que va a ser supremamente importante ahí, y es que cuando nosotros fuimos, ¿se acuerdan que hablábamos? Plexo solar tiene mucho que ver con el reconocimiento. Cuando nosotros fuimos reconocidos por papá y por mamá, esas son dos figuras simbólicas que nos van a decir por qué valgo, te admiro, hijo divino, eres hermoso por esto, eres bueno en esto, eres valioso en esto. Entonces miren cómo toda la idea que nuestros padres tenían de nosotros mismos hizo no un reconocimiento de nuestro valor interno. Muchas veces los papás no nos vieron, no nos valoraron, no nos reconocieron, no nos aprobaron. Nosotros no nos sentimos amados por ellos, y no se trata simplemente ahora pues como de juzgar o criticar o condenar a los papás, porque recuerden que esos padres son un reflejo de una estructura que nosotros traemos incluso desde otras existencias, y que ellos simplemente vienen y nos dicen, eso es lo que traes. Tú traes de otra vida una conciencia de tu valor interno, y por ende sabes cuál es tu riqueza interior, o tú no lo sabes. Y por eso miren que les digo, el dinero y la abundancia están relacionadas fundamentalmente con el reconocimiento. Pero ya se trata es que yo sea el que me autorreconozca. Ya no se trata de seguir buscando quién me va a reconocer afuera, sino yo me reconozco en un valor, me reconozco en un potencial, me reconozco en un don, me reconozco en una habilidad. Hay algo mío de mi valor interno que yo puedo dar al mundo y a los otros. Y hay una cosa que es muy bonita que yo he ido como comprendiendo mucho en el último tiempo, y es que el reconocimiento de mi valor interno es lo que va a determinar cuál es mi merecimiento a recibir. ¿Qué es lo que yo merezco recibir? Lo que yo estoy en capacidad de dar. Pero miren que nosotros normalmente buscamos recibir, no lo que yo ya reconozco, no es lo que yo ya estoy autorreconociendo que tengo. Uno normalmente espera recibir lo que cree que no tiene, o sea, lo que está en vacío o en carencia. Esto es muy importante que nosotros lo reconozcamos, porque si yo no sustento el valor del dinero en lo que yo estoy en capacidad de dar, que lo que yo estoy en capacidad de dar es lo que yo ya autorreconocí, que yo tengo como mi propio potencial. ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que yo puedo compartir y ofrendar al mundo, a los demás? Si yo no lo reconozco, entonces yo creo que yo tengo un vacío, y en ese vacío
eso es lo que yo voy a buscar recibir. Por eso es que la gente tiene una relación del dinero con el vacío y no con la plenitud de un potencial que ya se alcanzó. Eso quiero que lo entiendan súper claramente. ¿Por qué? Cuando el dinero está en una relación con el vacío, o sea, estas dos cosas son iguales. Yo busco en el dinero un poder que yo no sé que tengo. Yo busco a través del dinero conseguir aquello que yo creo no tener y por ende quisiera recibir, que es que eso es muy importante. Entonces el dinero pierde el respaldo real del valor esencial. Entonces es cuando la gente dice, yo quisiera dinero, ¿para qué? Para sentirme seguro. ¿Y a usted quién le dijo que usted necesitaba dinero para sentirse seguro? Es que no me siento seguro dentro de mí, pero creo que si yo tuviera una cuenta llena de plata, que si yo tuviera un colchón de no sé cuántos millones debajo de la almohada, entonces yo ya me puedo sentir seguro. No, es que yo quiero el dinero es para poder ser libre. Si yo tuviera dinero, yo sería libre y ahí se haría todo lo que yo quiero. Quiere decir que yo todavía no me reconozco en libertad. Yo quisiera dinero para poder ser feliz. Yo quisiera dinero porque si yo tengo dinero, entonces ahí sí me consigo la nena que yo quisiera. Es que uno con plata se levanta al que sea o a la que sea. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entonces entender? Si yo voy a expresar el dinero como un reflejo de mi luz interior, o si yo busco que el dinero me dé lo que creo no tener. Cuando yo busco el dinero para que me dé lo que yo creo no tener, esto es una riqueza efímera. ¿Qué quiere decir? Hoy la tengo y mañana no sé. ¿Qué va a implicar eso? Que yo todo el tiempo voy a tener miedo a perder. Y si ustedes miran, la mayoría de las personas tienen una relación con el dinero igual a miedo. El dinero todo el tiempo es, no sé si lo voy a poder conseguir, si miran a pagar lo que yo espero, yo sí iré a tener con qué conseguir eso, a mí sí miran a valorar, va a haber gente que quiera lo que yo hago y me van a pagar por eso. O sea, siempre es un miedo y una duda constante. Primero, si lo puedo conseguir. Y segundo, si lo consigo, que no lo vaya a perder, que me vaya a durar para siempre, que no se desaparezcan todos esos beneficios que aparentemente el dinero me puede ofrendar. Mientras que cuando yo sé que el dinero es el reflejo de mi propia luz, lo que yo ya soy es eterno. Esto me va a dar una abundancia, incluso material, que es imperdible, no va a ser efímera, es imperdible, porque en la forma las cosas pueden aparecer y desaparecer, pero mi capacidad para crear siempre va a permanecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Volver a darle un respaldo real al dinero, como les decía ahorita, en el oro interno. Es reconocer cuál es mi valor real, porque esa es mi riqueza. Y la riqueza que yo ya poseo, que es mía propia por derecho, es lo que yo puedo manifestar a través del dinero o en el plano material, sea lo que sea que haga, sea lo que sea que esté sucediendo. Pero es algo que yo ya tengo, es un valor que es real, que hace parte de mi esencia. ¿Y qué de lo que se trata? Es que yo simplemente lo reconozca. Entonces les voy a hacer una sugerencia. En el trabajo que vamos a hacer en la sanación con el dinero, es muy importante reconectar con el oro como elemento. El elemental del oro es súper importante. Porque simplemente preguntémonos nosotros qué pensamos del oro. Yo les voy a decir, vean, esta tarea que les voy a sugerir, a nosotros nos las puso Aymaluz hace tiempos. Hicimos un trabajo en el despertar del mago, que sé que hay algunos del grupo que están ahí haciéndolo. Yo lo hice pues hace rato. Y ellos nos sugirieron reconectar con el elemental del oro. Y hay una estrella que es un pentagrama, se llama el tetragramatón, que es una estrella de 5 puntas.
y venden incluso como unas moneditas doraditas. Si ustedes van a tiendas esotéricas o buscan en internet, ella la venden y normalmente la venden dorada. Yo incluso el ejercicio que hice fue que cogí todas las cosas de oro que tenía, que ustedes saben que normalmente hay oro familiar, ¿cierto? La aretica de la bisabuela, el anillito del abuelo, la cosita que me dieron en la primera comunión o en los 15 o el día del grado. Yo cogí todo ese oro que tenía, lo fundí y hice una estrella. Y la sugerencia es que si pueden, se consigan algún elemento de oro. Y vamos a hacer el siguiente trabajo con ese oro. El oro representa como una información ancestral, es todo un valor, es una riqueza antigua. Es como si yo les dijera, esa riqueza, ¿saben qué es? Mi ganancia evolutiva. Porque es que esta no es la única existencia en la que nosotros estamos. Nosotros traemos una riqueza personal, incluso no solamente una riqueza personal, hay una riqueza ancestral. Si nosotros observamos nuestro linaje, nosotros papá y mamá no nos dejaron solo, entre comillas, taras y traumas en la relación con el dinero, que seguramente ellos en su relación simbólica pues pudieron haber tenido dificultades en la relación con el dinero, relacionarse desde la supervivencia, desde la escasez, desde el manejo del poder distorsionado, desde la imposición, desde el control, separado padre y madre en esas polaridades que no se manejó en mucha armonía, sea lo que sea que haya pasado, también traemos una riqueza. Hay una ganancia de valores que si nosotros hacemos, yo lo llamo a eso, es como el inventario solemne. De bienes, pero yo diría espirituales. Porque en la medida en que yo sea capaz de reconocer mi riqueza, yo voy a saber que yo fácilmente puedo materializar. Porque ya voy a saber de entrada que soy un ser rico y tiene mucho que ver es con la valoración que yo le voy a dar a esas cosas. Entonces, la relación con el oro, como les decía, si ustedes miran, sobre todo para nosotros en América, el oro representa a nuestros ancestros. Miren que dentro de nuestra historia nuestros ancestros eran indígenas y su riqueza la representaban en oro, en los grandes museos que hay del oro. Sabemos que, por ejemplo, en la conquista los españoles, los ingleses vinieron a usurpar el oro, a robarse el oro de nuestros ancestros. En eso hay una sanación muy importante que tenemos que hacer, pero que de alguna manera el oro siempre ha representado un valor, una riqueza, un poder. Por eso miren que incluso los bancos sustentan el valor del oro del dinero en el oro de la nación. Entonces el trabajo con el oro es un elemental que va a ser muy importante. ¿Con qué intención vamos a trabajar con el oro? Entonces, en la medida de lo posible, regalarme algo de oro. Si no me puedo regalar algo de oro porque en este momento no tengo la posibilidad económica y no quiere decir que no lo pueda tener nunca, sino que lo tengo que crear. Y no lo voy a crear ya, sino que lo voy a crear en el tiempo. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, lo que yo hice en su momento. Yo cogí simbólicamente los objetos de oro que había, que yo tenía antiguos, y los fundí, los limpié y le pedí a la chica que me los hizo que le subiera el quilataje como una manera, para mí fue como un ritual simbólico de elevar toda esa información ancestral, de hacer una liberación con el dinero, de muchos aspectos que yo tenía relacionados, sobre todo porque yo empecé a preguntarme. Lo primero que yo me pregunto para usar oro, ¿qué es? Si ustedes se hacen la pregunta, por lo menos los que viven en Medellín, uno lo primero que piensa, o por lo menos yo y muchas personas que conozco cercanas, es oro. Usted se va a poner oro para que lo atraquen, le mochen la cabeza, lo maten, lo ahorquen. O sea, es como un miedo a expresar ese oro, a mostrar ese oro, a sacar ese oro. Entonces, necesitamos entender que, como yo les decía, detrás del oro, como elemento, también hay heridas. Hay pérdidas, hay dolor y por ende hay miedo.
Porque ¿qué fue lo que pasó con el oro en el pasado? Cuando tuvimos oro y brillamos, eso llamó la atención de otros. Y lo que otros hicieron fue querer usurpar, fue querer robar, quitarnos. Incluso para muchos, y yo lo digo por mí, de las cosas más difíciles que hay en la vida es ser capaz de brillar, porque lo que ha pasado cuando nosotros brillamos fue doloroso, pérdidas, heridas, e incluso a muchos nos causó la muerte. No estoy hablando de esta existencia, pero sí en el pasado. Entonces hay una asociación entre el oro, o sea, la abundancia, la riqueza, la manifestación tangible y material, y la muerte. Es como si en nuestro interior nosotros tuviéramos una dualidad en la relación con el dinero, o con la abundancia material, o con la manifestación tangible, con ese oro, con ese brillar. Porque en los momentos de nuestra existencia en el pasado, que nosotros quisimos brillar, y estoy hablando no solo ya de brillar del dinero, sino, por ejemplo, yo recuerdo de mí misma, momentos en donde yo brillé con toda mi luz, que compartí mis dones, fui quemada en la hoguera, me cortaron la lengua, me sacrificaron, me decapitaron, y yo estoy hablando de mi historia personal, que con absoluta seguridad no es diferente a la de cada uno de ustedes. Entonces, como hay unas heridas, como hay historias de pérdida, muchos de nosotros en algunas otras existencias seguramente tuvimos mucho dinero y muchos seguramente perdimos. Hay incluso personas que en esta existencia han tenido esa historia de haber tenido una riqueza material, por ejemplo, y haberla perdido, porque tener una herencia se perdió, una empresa que se quebró, o algún día que le robaron un carro, o que tenía una cadenita y lo atracaron y se la quitaron. Cualquier cosa que nosotros hayamos expresado en el plano material y que eso implicó una pérdida, eso dejó heridas muy profundas, que son las que luego sustentan todos esos miedos. Entonces nosotros necesitamos reconocer todo esto que hay, que genera esta dualidad, para poder sanarlo. Porque en el fondo, la mayoría de los seres quieren poder expresar su abundancia. No solo en el dinero, sino en manifestar cualquier cosa en este plano. Cuando yo me refiero a la abundancia material, es todo lo que yo puedo expresar en el plano material. Cosas incluso que uno no compra con dinero. Un ser puede querer salud. Si bien es cierto que si yo tengo dinero, yo puedo propiciar o ayudarme a tener una mejor salud que las personas que ustedes saben que no tienen dinero. Cuando una persona no tiene dinero, pues le va a ser más difícil comprarse los alimentos que sean saludables. Yo le digo a una persona que no tiene muchos recursos económicos, mire, compre orgánico, vea, cómprese, en vez de leche de vaca, compre leche de almendras. No, es que eso es muy caro. Vea, en vez de comerse esto como hacia aquello, en vez de comer los sobrados de la carne, cómprese mejor el filete gourmet, pues eso le va a salir más costoso. Entonces, es reconocer cómo el dinero representa un poder que va a contribuir a mi salud, a la construcción en pareja, a la construcción en familia, incluso a mi camino espiritual, porque cuando uno quiere hacer un trabajo personal, tú necesitas tiempo, y vamos a ver que hay una relación muy profunda entre el tiempo y el dinero, entre el tiempo y el oro. Por eso incluso muchos dicen que el tiempo es oro, porque hay una relación entre los dos que luego a la tarde la vamos a mirar, que hablemos un poco del manejo del tiempo. Pero sobre todo yo quiero es como que entiendan ahora que si nosotros no sanamos esa dualidad, yo puedo decirme a mí, ok, yo quisiera dinero, porque de alguna manera el dinero me acerca a la salud, me facilita el compartir en las relaciones. Solo piensen cuántas veces una relación se acaba por dinero, porque están pasando dificultades, porque aguantan hambre, porque el uno quiere una casa y el otro no tiene con qué dársela, por un carro, porque no hay con qué pagarle el colegio a los hijos. Incluso, estoy hablando no solo de las relaciones de pareja, sino ustedes miren incluso las relaciones familiares. No es sino que uno vea una sucesión después de la muerte de alguien para que vean cómo matan por la herencia. Entonces, es toda una búsqueda y un deseo que en el fondo
cada uno de nosotros buscamos a través del poder materializar. Materializar es tener dinero, pero en el fondo lo que nosotros queremos es poder concretar en este plano físico la salud, las relaciones, el poder crear nuestros sueños y deseos, que finalmente, como les decía, es poder materializar. Pero si cuando yo he expresado en el plano material mis sueños, mis deseos, mis anhelos, y ha habido heridas, pérdidas, dolores, eso ha generado miedo, entonces yo tengo una dualidad. Yo sí quiero, pero no quiero. Y por eso es que ustedes, yo otras veces les he dicho, si al final yo soy el único creador de mi vida, ¿por qué no he podido crear todo esto que yo quiero? Hay una parte de mí que no me lo permite y es la que tiene miedo. Esa que tiene miedo a brillar, a que si lo creo lo puedo perder, me lo pueden robar, me va a doler, me va a pasar lo mismo que ocurrió en el pasado, me puedo morir, entonces, ¿y qué pasaría si no lo logro? Y que al final lo que está condicionando todo nuestro poder creador es el pasado. Que por eso les decía que ahorita vamos a mirar que el oro, el dinero, tiene una relación muy profunda con el tiempo, o sea, con el pasado. Todo lo que ocurrió en nuestro pasado, que nosotros aún no hemos logrado sanar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo, es lo que nos condiciona. Entonces, por eso el trabajo con el oro es tan importante, porque por lo menos nosotros acá en América tenemos una herida muy profunda que fue la conquista española. Los españoles vinieron, nos mataron, nos violaron, nos usurparon, hicieron miles de cosas y queramos o no, eso es una información que está en nuestro ADN. Eso dejó una herida muy profunda en la relación con el dinero. Si ustedes ven, nosotros somos una cultura con una gran pujanza y una gran capacidad creativa. Pero también hay una historia muy peculiar y es, hay un buen equipo de fútbol y juegan y juegan y juegan y cuando ya llega a la final se la sabotean y pierden. Y pasa mucho como todo ese autosabotaje. Que en el fondo es todo un miedo a brillar, a lograr, porque en el fondo lo que hay es un miedo a perder. Entonces es muy importante que en esa relación con el dinero cada uno pueda observar toda esta historia, devolverse hacia atrás, incluso que cada uno recapitule la historia personal y eso empieza pues obviamente a nivel familiar. En mis propias construcciones en pareja, por ejemplo, las historias de pareja que yo haya vivido y a nivel personal, obviamente individualmente, ¿cierto? ¿Cuál es esa historia que yo tengo en la relación con el dinero que todavía tengo que sanar? Donde yo he sentido que tuve pérdidas que en este momento me generan miedo, hacen que dude y que en el fondo se vuelven en mi contra porque inconscientemente las proyecto y no termino realmente concretando todo lo que yo quisiera, ¿cierto? Y que a veces hay una cosa que es muy bonita y es que nosotros podemos no ser conscientes de esa dualidad interna, entonces la proyectamos. ¿Cómo puedo proyectar eso? Otro viene y me roba, otro viene y me quita, otro no me da. Entonces, dentro de toda esa historia también es muy importante que yo haga toda una lista de todo eso que yo siento, que me dejó huellas muy profundas, por ejemplo, porque, y sobre todo duele más, cuando a ti te roba una pareja, cuando a ti te roba un hermano, cuando a ti te roba un padre, una madre, cuando alguien que tú quieres y tenías una profunda confianza te quita o no te da lo que tú estabas esperando que te diera, porque todas esas heridas que quedaron ahí,
cuando yo no sano ese pasado, acuérdense que eso me deja en un círculo vicioso. En vez de crear lo que yo quiero, sigo creando lo que yo no quiero. Entonces, en la relación y en el trabajo con el oro, ¿qué vamos a hacer? El que pueda y tenga ya algún elemental de oro, vamos a trabajar con él meditando, lo vamos a usar en los rituales, lo vamos a usar teniéndolo cerca. Si tienen, como les decía, objetos de oro familiar, yo por lo menos pues hice un ritual de coger ese oro familiar y fundirlo, porque hay un simbolismo en el fuego que era transmutar. ¿Qué quería transmutar? El manejo del poder emocional que habíamos hecho como familia, todo lo que como linaje habíamos hecho en el manejo del poder. Observé cuál era el manejo del poder de cada uno en mi familia, de mis abuelos, de mis abuelas, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de los masculinos importantes de mi vida y obviamente el manejo del poder que yo había hecho. Y fundamentalmente no solamente es importante reconocer el manejo del poder que se había hecho, porque ustedes ya saben que lo que importa no es lo que se había hecho, sino cuál era la dirección que yo le quería dar a este poder. Y para mí ha sido muy importante darle un foco en que ese poder realmente esté asociado a la divinidad. O sea, conectar el oro a la divinidad. Empezar a pedirle al oro que por favor conecte mi poder a la divinidad. Yo les haría una sugerencia a los que por ahora no puedan, humildemente van a proponerse que en algún momento de la vida se van a regalar algo de oro, pero también obviamente no van a dejar de comer mañana pues para comprarse algo de oro. Si por alguna razón alguno dice, no, hoy no tengo cómo conseguirme algo de oro, no tengo el recurso, lo voy a crear, es un propósito que me va a regalar algo así, pero mientras tanto no. Hay un elemental que va a cumplir una función muy parecida al oro y es la pirita. La pirita es un elemental que tiene varias características importantes y es que la pirita une el primer chakra al tercero. También, si ustedes la observan, es dorada y ella en su estructura interna es cúbica. Incluso a veces uno las consigue cúbicas físicamente visible al ojo, pues externamente uno ve el cubito de la pirita. El oro conecta ese poder a la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Le devuelve el propósito, le devuelve, como yo les decía, el respaldo. Nosotros necesitamos que el dinero que vamos a aprender a expresar a partir de ahora, cada bien material, cada realidad tangible físicamente, tenga un respaldo en nuestra divinidad. Cuando yo estoy hablando de devolverle el respaldo, es lo mismo que decir, eso tiene un propósito consciente. Y el propósito que eso tiene es expresar mi ser, mi riqueza interior y mi divinidad. Porque es muy importante que nosotros volvamos a eso, para que el dinero realmente cumpla su propósito y tenga su simbolismo. Yo siento que una de las cosas más importantes que este momento colectivo nos está mostrando es que eso es supremamente importante, porque como les decía, cultural y socialmente, el dinero perdió el respaldo, perdió el propósito consciente, ya no expresa el ser, sino que expresa, normalmente ahora lo que está pasando es que el dinero es la expresión del ego. Son una búsqueda del ego porque cree que a través del dinero tiene poder y cree que el poder es hacer lo que le dé la gana, es pasar por encima de otros, es conseguir y comprar con el dinero todo lo que cree no tener y por ende al ego no le importa lo que haya que hacer para conseguir dinero. Si hay que prostituirse, se prostituye, si hay que decir mentiras, hace mentiras, si incluso todo lo que muchos dicen ahora que está ocurriendo fue que el virus se lo inventaron porque unos quieren poder y dinero con eso y mangonear el mundo y matar a un montón para poder ser dueños de todo. Eso solo es el reflejo de un estado interno mucho más hondo. Lina dice
¿Qué pasa con el oro blanco o dorado? ¿Es el mismo? Bueno, el oro no es el mismo blanco o dorado, porque él naturalmente es... Un segundito. Dejo de compartir pantalla. Sí. No es lo mismo cuando el oro naturalmente, si nosotros lo observamos, él realmente es dorado. Nosotros sabemos que existe un oro blanco y un oro rosado. Estos dos oros no son naturales. O sea, si tú vas y buscas fuentes de oro en la naturaleza, el oro nunca lo van a encontrar blanco y nunca lo van a encontrar rosado. Esto ocurre porque alguien lo manipula con un químico para que tome estos colores. Yo les haría la sugerencia, trabajen con el oro dorado, porque el oro dorado es natural tal y como es su esencia. Pero si quieren el oro blanco o quieren el oro rosado, es saber que no es natural, ya le hicieron una manipulación, una transformación, pero lo puedo usar también como un ritual. Yo, por ejemplo, me hice hacer una manilla de los 3 oros, con la intención de que el oro blanco, yo le puse ese propósito, purificara, limpiara, aclarara todo ese manejo del poder. El rosado permitiera conectarlo al corazón y el dorado permitiera hacer una expresión de esa luz interna, que pudiera brillar, que se pudiera expresar con fuerza, con sabiduría, con firmeza. O sea, es simplemente la intención que cada uno le quiera poner a esa manifestación. Obviamente, si alguno me dice, no tengo para conseguirme 3 oros, bueno, entonces empiecen por el dorado, porque de todas maneras el oro dorado es como ese nivel esencial, que todavía no ha sido modificado, no ha sido transformado, es una representación de la divinidad en su patrón natural, digámoslo así. Entonces, ¿qué les sugiero yo simplemente con el oro? Como les dije, si se lo pueden regalar, si se lo pueden comprar, si ya lo tienen y tienen alguna pieza, simplemente úsenla, pónganle la intención. Si pueden hacer, por ejemplo, lo que yo hice, que fue hacer como un ritual de recoger el oro de las cositas que no se usaban. Yo tenía cositas de mi mamá, de mis abuelos, incluso de Sofi que le habían regalado por ahí que no las usábamos. Yo las cogí, fue como un simbolismo de recoger esa energía ancestral y de transformarla en una nueva expresión, y la volví la monedita, que es la estrella de 5 puntas, que representa el manejo del poder. El número 5 tiene que ver con el manejo del poder, tiene que ver con el liderazgo, que al final el liderazgo es lo mismo que dirección. ¿Qué es un líder? Alguien que direcciona, da una dirección, en este caso a la energía y al poder. También pueden conseguir lo que les dije en internet, que no tenga como por ahora hacer esto, venden la monedita, es una monedita pequeñita, eso puede si no vale, yo creo que 5.000 pesos, que se llama el tetragramatón. No las venden de oro, pero son doradas, pues, y que las pueden usar para los rituales. Y vamos a ponerle como toda la intención a este trabajo con el oro, que nos permita recuperar la conciencia, antes que nada, de la riqueza interior. Obviamente, pues el oro solo no va a hacer la tarea. Cada uno de nosotros va a necesitar, como les decía, hacer un proceso de recapitular y poder decir, a ver, ¿cuál es la ganancia evolutiva que yo traigo? ¿Qué es la ofrenda que a mí me deja mi pasado? De todo lo que yo ya he vivido, de todo lo que yo traigo del pasado, que traigo de mis padres, que traigo de mis ancestros, que traigo de mi propia historia. ¿Cuál es esa ofrenda? Porque es que cuando nosotros sacamos una ganancia, mi riqueza interior crece. Y cuando mi riqueza interior crece, mi capacidad de manifestar en el dinero y en el mundo material también va a crecer. Porque yo les decía,
entre más riqueza tengo, yo más voy a tener para dar. Y entre más tenga para dar, más voy a merecer recibir. Y entre yo más merezca recibir, más fácil va a ser para mí proyectar eso afuera. Hay una relación muy profunda entre lo que yo estoy en capacidad de dar y lo que yo merezco recibir. Obviamente vamos a tener que ir haciendo los trabajos por partes, porque no siempre el que tiene mucho para dar se siente merecedor de recibir, pero en primera instancia yo tengo que hacer un reconocimiento interno de esa divinidad interna para ser capaz de decir qué puedo yo ofrendar al mundo. Entonces, ¿se acuerdan que siempre que hemos hecho que hicimos el ritual del año pasado y cuando hacemos el de cada chakra, yo les digo, vamos a ver qué gané, cuál es mi ganancia, qué es lo que yo me reconozco haber crecido? Porque este reconocimiento, como les dije, va a ser la base fundamental de la abundancia material. Un ser que no se reconoce a sí mismo muy difícilmente va a poder materializar en el dinero. Y si lo hace, no lo va a hacer desde el corazón, no lo va a hacer en conciencia crística. Va a ser un dinero que lo va a conseguir desde un nivel externo, no tiene un respaldo, no tiene un valor real y por ende ese dinero va a ser efímero. Así como lo consigue, lo va a poder perder. Mientras que cuando yo, primero que todo, lo que hago es hacer un reconocimiento de mi ganancia interna. Yo sé cuál es mi riqueza espiritual. Yo sé todo lo que yo he crecido, yo sé todo lo que yo he aprendido, yo sé todo lo que yo soy capaz. Entonces, esta abundancia es eterna. Yo me puedo quedar sin trabajo y puedo saber con absoluta certeza que si yo tengo una ganancia, que si yo tengo algo que ofrendar o compartir, yo siempre voy a poder recibir. Y voy a recibir no porque propiamente yo pueda trabajar, sino porque siempre va a haber alguien que me quiera dar. Siempre va a haber alguien que me acompañe, siempre va a haber alguien que me comparta. ¿Por qué? Porque yo también soy capaz de hacer eso. Y es llegar a esa certeza, a que cada uno pueda verificar que la abundancia no está en el dinero en sí, sino en mi merecimiento interno. Y lo que yo me merezco es proporcional a lo que yo ya reconozco dentro de mí, porque si la vida entera es una imagen en espejo, yo puedo saber que lo que es adentro es afuera. Quiere decir que entre yo más me reconozca en mi interior, en mi riqueza interna, afuera yo más la voy a poder expresar. Pero necesito ser capaz de hacer ese reconocimiento. Tengo que empezar yo mismo a decir, yo valgo por esto, estos son mis virtudes, estos son mis dones, estos son mis valores. Entonces ahí hay algo que yo quiero que cada uno haga también como tarea y es, no sé si les quedó claro lo del oro. Entonces, lo del oro es simplemente que a través del oro vamos a hacer como todo un ejercicio, si lo pueden hacer este mes y si no cuando se consigan el oro, y si no tienen cómo conseguir oro físicamente, si tienen una pirita pueden hacer el trabajo con la pirita. Y si no pueden hacerlo con la pirita física, entonces búsquense una imagen en internet de una mina de oro, de una piedra de pirita, alguna cosa que les guste y lo hacen con la imagen simplemente. El objetivo con el trabajo con el oro y con la piedra es que vamos a volver a una valoración. Primero a nivel interior. Voy a reconocer y a recuperar mi autovalor. Porque el valor que yo me doy a mí mismo es lo que yo me voy a permitir recibir. Con todo el amor, los seres que se quejan de no haber recibido lo que esperaban, lo que querían, lo que supuestamente creían merecer o lo que estaban esperando es porque no tienen un valor propio elevado. No hay una autoestima, no hay un autorreconocimiento. Entonces siempre se están poniendo por debajo y como yo les digo a muchos seres, lo que sucede cuando uno se pone por debajo es que uno se pone en la estantería de los regalos, de los rebajados, lléveme gratis, el que sea, con el que sea me voy. Y no estoy hablando solo de las relaciones de pareja, sino que uno mismo no se da un valor. Entonces no te das un valor en el trabajo, entonces no te pagan bien. Entonces no te das un valor con los hijos, entonces no te valoran, no te agradecen, no te reconocen y creen que tú eres el esclavo o la esclava de ellos. No te valoras, entonces no te valora la pareja.
Y así, o sea, lo importante es yo soy el que primero tengo que darme una valoración interior. ¿Con el oro qué? A lo que les estaba diciendo con... ¿Qué? Es que no entiendo. Que repitas lo del oro blanco y rosado. Bueno, lo del oro blanco, sé que hay una pregunta. Ana pregunta que el oro blanco, yo le puedo poner el simbolismo, porque lo blanco es como el símbolo de la pureza. Entonces yo puedo poner el simbolismo con el oro blanco, que yo voy a aclarar, a purificar, a reconocer con mayor pureza ese valor interior. Y con el rosado lo voy a conectar al corazón. Con el dorado me voy a permitir proyectarlo, expresarlo como una luz. Si no pueden darse los 3 oros, como les dije, regálense aunque sea el dorado, que es como el inicial. El trabajo que vamos a hacer con el elemental, llámese el oro o la pirita o la imagen que tengan de alguno de ellos, es recuperar este valor interior. O sea, le vamos a pedir a ese elemental que me ayude a autorreconocer mi valor. Porque en la medida en que yo me reconozca en el valor que yo soy, que yo ya tengo, yo también me voy a abrir a recibir. Y una de las razones más importantes por las que yo no concreto, no materializo, no me doy, no preservo, es porque no me siento merecedor de recibir. Entonces es muy importante que cada uno vuelva a un reconocimiento de ese valor interior. Entonces, antes de reconocer el valor interior, yo lo primero que les voy a hacer una invitación es que cada uno se pregunte hoy, antes de hacer la tarea que vamos a hacer con el oro, yo, ¿cuál creo que es mi valor? ¿Por qué valgo yo? Entonces vamos a empezar. ¿Valgo por mi cuerpo físico? Hay quien cree que vale por su belleza. Entonces, toda la inversión de su energía, de su dinero, de todo es para mantener una imagen física. Porque valgo mientras, 2 puntos, sea linda, sea lindo, esté flaca, esté flaco, tenga teta grande, me ponga nalgas, me estire los labios, me haga una cosa, me tiña el pelo. Entonces, para muchos, por ejemplo, su valor está en la imagen corporal. Creen que valen por el cuerpo físico y por ende por la idea de la belleza que tienen, que además la belleza es una cosa súper cuestionable porque cada quien tiene una idea de la belleza muy distinta y si nosotros miramos a lo largo del tiempo, pues también hay un concepto de la belleza muy distorsionado. O sea, hubo tiempos donde la belleza era ser gordo, otros donde ser anoréxica, unos donde todas eran pelinegras, otros donde tienen que ser pelimonas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo reconozca? El valor interior es eterno. La pregunta es, ¿mi valor puede estar en el cuerpo físico? Si el cuerpo físico no es eterno, ¿cómo voy a determinar yo que mi valor esté en mi cuerpo? Si mi valor está en mi cuerpo, entonces yo no valgo nada porque al final va a haber un momento donde esta imagen se va a cambiar. ¿Quién de nosotros puede mantener la imagen eternamente igual? Queramos o no queramos, pasan los años y a uno el cuerpo le cambia. Le salen canas, se envejece, se puede engordar, tienes un hijo y se engorda, te llenas de estrías, a los hombres se les cae el pelo, entonces se ponen calvos. Pues el valor no puede estar en una cosa tan superficial, tan efímera como el cuerpo físico. Entonces es muy importante si alguno dice, uy, yo sí he creído que yo valgo por esto. Entonces hágale una liberación kármica. Dígase usted mismo, listo, yo me voy a proponer hacer todo un trabajo conmigo mismo de reconocer que yo no soy nada de esto, nada de esto yo soy, porque esto no es eterno y yo necesito ser capaz de reconocer que mi valor real es aquello que permanece aún después de la muerte. Y el cuerpo no permanece después de la muerte, entonces mi valor no puede estar en el cuerpo. Hay otros seres, por ejemplo, que creen que el valor está, por ejemplo, en el servir, en el nutrir a otros. Entonces ellos valen por lo que pueden dar. Y básicamente son la madre del universo. Valgo porque nutro a otros seres.
Pero finalmente, ¿qué pasaría cuando yo no pueda servir a otros, dar a otros, nutrir a otros? ¿Cómo va a ser que yo no valgo por eso? De hecho, es esta estructura que está muy asociada a un valor puesto en un chakra sexual muy bajo, hace que las personas alimenten mucha culpa. Cuando el esquema de un ser, que este es el esquema del Salvador, es creer que valgo cuando salvo a otros, sirvo a otros, doy a otros, ayudo a otros. Si no lo hago, siento culpa. Si siento culpa, no me lo merezco. Y si no me lo merezco, me lo niego y no me lo doy. No quiere decir que yo les esté diciendo que yo no pueda servir, nutrir a otros, dar y compartir. Otra vez siempre lo que yo tendría que preguntarme es, ¿hay libertad? Si yo llego a creer que mi valor está dado en el servir, yo estoy obligado a servir, a nutrir, a ayudar, a salvar, a rescatar a otros. Pero la clave es la libertad. Si yo puedo decir, yo podría escucharte o puedo no escucharte, yo puedo darte algo de dinero, puedo no darte dinero, yo puedo acompañarte o puedo no acompañarte, yo te puedo servir o puedo no servirte. Eso es muy importante porque esa libertad es la que nos va a decir, yo ya entiendo que yo no valgo por eso, mientras que muchos seres tienen la idea de que su valor está en lo que le doy al otro. Que esto es lo que yo otras veces les he dicho que es una transacción oculta. ¿Por qué es una transacción oculta? Porque como no sé yo qué valgo, sino que yo valgo es por lo que le doy al otro, al final es el otro el que va a decir cuál es mi valor. ¿Le pareció que lo que yo le di es suficiente? Valgo mucho. ¿Le pareció que lo que yo le di no es suficiente? El otro va a querer más y te va a demandar más y te va a exigir más. Entonces ya no es un valor propio, sino que está condicionado, supeditado al otro. Pero en el fondo yo estoy haciendo una transacción oculta porque yo le estoy dando eso al otro para que el otro en algún momento me devuelva. ¿Qué es lo que yo necesito que él me dé o me devuelva? Lo que yo no me estoy dando a mí mismo. Porque como toda mi energía la tengo es en darle al otro, no me estoy dando a mí, entonces yo me siento a esperar a ver qué es lo que el otro me va a dar. Pero si yo todo lo que te serví, si yo fui súper incondicional, si yo viví mi vida por ti, y miren que eso pasa con los hijos, con las parejas, a veces con los padres, con los hermanos, con seres súper cercanos, porque yo que me sacrifiqué por ti, mira tú cómo me pagas que finalmente no me das todo lo que yo quisiera. Entonces, ser muy conscientes cuando yo creo que mi valor está, que eso es chakra sexual, en el complacer a otros. Vivo para darle placer, para nutrir a otros, para satisfacer a otros, para hacerme cargo de otros, para salvar a otros. No importa el rol y el personaje que sea, es cuando mi vida se volca en el otro y no en mi propia esencia. Vale preguntarse si yo creo que valgo por lo que hago, por los títulos que tengo, o sea, porque yo hice una carrera, es que vea, yo todo lo que he estudiado, lo inteligente que soy, si yo creo que yo valgo, por ejemplo, por lo que tengo, porque es que tengo carro, casa, finca, beca, y si viene el dicho que está de moda, es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Que es darle un valor en las posesiones, que esto sobre todo pues está asociado al plexo solar, al ego. El ego especialmente cree que su valor está en lo que tiene. Entonces, esto es súper importante que nosotros lo reconozcamos, porque cuando nosotros creemos que el valor está en algo afuera, entonces, si está en el cuerpo, todo el sufrimiento que nosotros tenemos que hacer para mantener un cuerpo en una apariencia X. Si está en servir a los demás, todo el esfuerzo, el sufrimiento para salvar a todo el mundo, complacer a todo el mundo, agradar a todo el mundo, vivir en función de los demás, que ese todo el mundo puede ser la pareja, puede ser un hermano, puede ser el papá, puede ser un primo, puede ser el colectivo, no importa quién sea, es vivir para otros. O si yo creo que el valor está en lo que tengo, entonces la vida se vuelve lo que nosotros ya conocemos, que se llama un consumismo. Pero si ustedes miran, en los tres casos, lo que no hay es una
valoración. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces? Subir esta valoración al corazón. Cuando nosotros subimos la valoración al corazón, nosotros sabemos que valemos por nuestro propio ser. Y es el ser, ese valor esencial. El que me va a dar la abundancia. Y es solo esa abundancia la que va a ser eterna. Entonces, vamos a tomar el oro y vamos a poner toda la intención, y lo van a hacer en sus meditaciones, en sus decretos en estos días, que lo primero que nosotros necesitamos conectar es volver a reconectar un valor esencial. Que cada uno tome conciencia. ¿Dónde he puesto yo mi valor? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo que me da valor a mí? Y que lo libere. Y yo no estoy diciendo solo que se lo contesten aquí en un minuto cuando yo estoy hablando, sino que ustedes se vayan a su vida cotidiana y se autoobserven. Porque a veces pues uno no se da cuenta que uno puso su valor en algunas cosas, pero cuando tú ya estás allá en la vida compartiendo, tú dices, ay, hijo de madre, yo le entregué mi valor a esta persona, yo le entregué mi valor a este hijo, yo le entregué mi valor a esto, ¿qué hago? Y entonces me siento incapaz de dejar de hacerlo porque ya me voy a sentir culpable y como que no valgo lo mismo. Entonces me voy reconociendo que me estoy comparando con todo el mundo y que empiezo a competir. Porque sobre todo cuando la valoración está en el hacer, ustedes se van a dar cuenta que hay una competitividad súper fuerte. Siento que si otro ser brilla, me resta valor. Que si otro ser consigue, me resta valor. Que si otro ser logra, como que me quitara a mí. Y eso es una de las muestras en las que ustedes van a poder decirse a sí mismos, ve, sí, yo no tengo un valor real en mi ser. Ve, me acabo de pillar. Cuando uno siente, por ejemplo, envidia, cuando siente celos de, no sé, de cualquiera, no estoy hablando solo de la pareja, de que mi mamá quiera más a un hermano, o de que mi papá quiera más a un sobrino, o de que un hijo se vaya mejor con el otro padre que conmigo, o con una abuelita. Como que cada uno se pilla, sobre todo los celos, representan mucho cuando yo no soy capaz de reconocer mi valor real y estoy condicionando mi valor a lo que hay afuera. Porque es ese primer nivel de valoración lo que me va a permitir luego poder expresar una riqueza real y esencial que es interior. La capacidad que yo tenga de autovalorarme. Porque en la capacidad de reconocer mi valor, como les decía, cuando yo reconozco mi valor, yo sé lo que tengo. Que realmente más que tener, es yo sé lo que soy. Y al saber lo que soy, sé lo que soy capaz de expresar. Y cuando yo estoy hablando de expresar, es en el plano material. Y cuando estoy hablando en el plano material, no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de lo que yo podría expresar en el cuerpo, lo que yo puedo expresar en pareja, lo que yo puedo expresar en mi familia, lo que yo puedo expresar en mi labor, en una misión personal, familiar, social, lo que yo puedo realmente dar al mundo. Y si yo sé todo esto que yo puedo expresar, recuerden que como la vida es un espejo, esto que yo puedo expresar es lo que va a volver a mí. Entonces yo ya no voy a necesitar estar pensando qué le va a hacer daño a mi cuerpo, cómo se va a portar mi pareja, qué piensa mi familia, qué hace mi jefe o qué pasa en la empresa, qué sucede en el mundo, en el colectivo. Ya no miro afuera, porque el afuera no importa, solo importa qué voy yo a expresar. Que esa es la real riqueza, lo que yo reconozco que libremente yo puedo expresar. Entonces, ¿se acuerdan que yo otras veces yo les he dicho, vengan, es que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa su pareja, no importa su papá, no importa su mamá, no importa que haya un virus en el mundo, no importa que haya una crisis económica, no importa que esté lloviendo. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque es que cuando yo reconozco mi valor, yo tengo la posibilidad de coger cualquier situación, cualquier persona y cualquier experiencia y con todo el amor nutrirme y enriquecerme con ella. Yo puedo vivir la vida a ganar, ganar, o puedo siempre ser un perdedor.
Porque entonces nuevamente el valor que yo me doy a mí va a ser el valor o el nivel de valoración que yo le doy a todo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el valor que yo le doy a la vida? Cuando el valor que yo le doy a las cosas es alto, yo siento que yo soy rico. Cuando el valor que yo le doy a las cosas es bajo, entonces yo siempre siento que estoy en vacío, yo me creo a mí mismo un ser carente y un ser pobre. Por eso yo podría decir que el nivel de riqueza que cada ser tiene está ligado a su capacidad de gratitud, a su capacidad de disfrutar. Cuanto yo más disfruto, más capacidad va a tener para recibir. Yo les compartí unos audios y unos documentos de un ser que se llama Gerardo Smedlin. Gerardo Smedlin fue un ser que fundó Escuela de Magia del Amor. Yo estuve con él hace muchos años, ahora por ahí 20 años. Hice un proceso con él que se llamaba Escuela de Magia del Amor, era un proceso que duraba 6 años. Y él decía una cosa que a mí me parecía muy bonita y es: cuando un ser no valora lo que tiene, está en vía de perder hasta lo que necesita. Y voy a ponerles un ejemplo que yo entendí con eso. Es como si yo cojo a un niño, yo se los digo porque yo tengo hijos y todos ustedes, muchos tienen hijos, y si no tienen hijos tendrán algún sobrino o algún niño conocido. Es como si yo cojo y yo me voy al mercado y traigo un regalo para mi hija y yo pienso, ay, qué rico, le voy a llevar este helado a ver si le gusta. Y cuando yo llego, le sirvo el helado, ella lo único que dice es gas, asqueroso, inmundo, qué maluco. Mami, ¿usted para qué me trajo eso? Entonces, ¿yo qué voy a pensar? Si no lo puede disfrutar, no le doy más. ¿Para qué lo voy a seguir comprando ese helado si no le gusta, si no lo disfruta, si no le cae bien, si no se lo come? Entonces no le vuelvo a dar más de eso. Entonces, miren que el mensaje que nosotros le damos a la vida cuando nosotros no sabemos ser agradecidos es decirle a la vida que nos corte los recursos. Es como, si eso no me sirve, entonces que no me den más de eso. Entonces, yo también siento que muchos seres tienen una gran escasez y una gran pobreza en su vida porque tienen una gran incapacidad para valorar y disfrutar. Nada les sirve, nada los disfruta, nada les da la talla. Y que eso tiene que ver es porque normalmente hay una idea de que valor es igual a perfección del ego. Quiere decir, las cosas valen si cumplen con un ideal. Si no son ideales, no sirven. Entonces, quiere decir que literalmente nada les sirve. O sea, nada de lo que... Tienen un trabajo, no me sirve. Tienen una pareja, no me sirve. Sexo, todos son malucos. Todas las viejas son feas, los manes son horribles, todos los trabajos son malucos, el mundo está llevado, todo está mal. Si llueve malo, si hace sol malo, si tengo para comer malo porque estoy lleno, y si no hay para comer, qué hambre. Si no puedo dormir maluco porque no duermo, y si duermo, qué pereza dormir tanto. Si hago ejercicio, qué horror, me duele todo. Y si no hago ejercicio, qué pereza no poder hacer ejercicio. O sea, que siempre están es en la queja. Solo observen a alguien que se queja. Díganme en qué energía emana una persona que se queja. Realmente es una energía que repele. ¿Saben qué es una energía que repele? Es como que rechaza, o sea, que uno... ¿Quién se aguanta a alguien que se queja todo el día? Uno se cansa. O sea, es una energía que no apetece, que no provoca, que de alguna manera genera como una barrera repelente que cansa. Mientras que si nosotros observamos la energía de la gratitud, es una energía que atrae. Y esto es muy importante que ustedes lo reconozcan, porque yo quiero que ustedes entiendan que la única manera para crear el dinero o lo material
no es a través del hacer. Cuando tú tienes que hacer algo para conseguir, esto siempre va a implicar mucho esfuerzo. Yo creo que la verdadera sabiduría y la magia está en ser capaz de ser un ser magnético. El magnetismo es lo que genera magia. Magia es cuando uno dice, es que yo no sé ni qué hice, no sé ni qué hice, eso se dio solo, eso surgió. Porque si ustedes miran cómo es la naturaleza para crear, la naturaleza no hace grandes esfuerzos. Usted echa una semilla y cuando menos piensa, ella brota como por arte de magia. Y muchos de los procesos de creación de la naturaleza, prácticamente todos son espontáneos. Cuando yo digo espontáneos es que son fluidos. Es como que hay un electromagnetismo que genera las cosas. Son campos magnéticos que van a hacer que yo pueda ser un ser atrayente o no sea un ser atrayente. Entonces es muy importante que nosotros también nos observemos cuál es la capacidad de autovaloración que yo estoy teniendo. La frase de Gerardo es, quien no valora lo que tiene, está en vía de perder lo que necesita. Quiere decir, si no soy capaz de darle un valor a las cosas que tengo, la vida, el universo, yo mismo, considero que eso no tiene un valor y cuando algo no tiene un valor, yo no lo voy a preservar, entonces simplemente lo voy a perder. Por el contrario, si algo realmente tiene un valor para mí, yo lo voy a preservar. Piensen incluso que uno, cuando considera que algo es valioso, que cada quien considera valioso diferentes cosas, uno tiende a cuidar eso que consideras valioso, lo nutres, lo preservas, le prestas atención, estás ahí nutriendo eso, ¿cierto? Y por eso es algo que se puede preservar y mantener. Pero si yo no le doy un valor, entonces yo lo puedo perder. Y mucho del valor es esa actitud de gratitud, porque hay personas que dicen, no, yo sí valoro mi trabajo, claro, y valoro a mi pareja, y valoro a mis padres. Es que la valoración no es solamente una cosa que uno dice. No es solo decir, sí, no, claro, yo te valoro. La valoración tiene que ver con la gratitud. ¿Y saben qué es lo más importante? Tiene que ver con el disfrutar. No hay cosa más creativa que el placer. Miren incluso que el sexo es placentero y a la vez crea vida. Miren lo que les estoy diciendo, que esto es una cosa súper importante. La naturaleza no dijo, para crear vida que sea maluco, doloroso, nadie tendría sexo si eso fuera maluco. Si la naturaleza hubiera dicho, tener sexo es una cosa muy aburrida, eso es súper doloroso, implica mucho esfuerzo, nadie tendría sexo y la vida no existiría. Pero la naturaleza tiene ligado el placer a la creación. Por eso es que es tan diferente cuando yo gozo y disfruto lo que hago. Eso es magnético. No se imaginan el poder de abundancia que hay cuando yo descubro qué es lo que yo disfruto. Entonces, ahí hay un aspecto que es supremamente importante y es que yo necesito, en ese aspecto de valoración, yo necesito hacer un discernimiento en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Aquello que yo puedo disfrutar, aquello que yo puedo aprovechar, aquello que yo siento que puede nutrirme y sobre todo que me hace crecer, que me enriquece, es aquello a lo que yo le voy a dar más valor. ¿Y qué significa darle valor? Le voy a dar atención, le voy a dar mi energía, le voy a dar mi tiempo, le voy a invertir incluso dinero, porque esto va a hacer que eso se multiplique. Pero también yo necesito reconocer aquello que me cuesta, aquello que me aburre, aquello que yo rechazo,
aquello que por el contrario duele o implica un esfuerzo, que yo realmente no gozo, que no me aporta, que por el contrario me quita. Gerardo decía algo y él decía, cuando tú consideras que algo no vale para ti, suéltalo, déjalo ir, para que crees un espacio y a través de ese espacio puedan llegar nuevas cosas para ti. Pero sí, cuando muchas veces uno dice, no, es que eso me cuesta mucho, eso me aburre, yo lo rechazo y me duele y implica esfuerzo, pero en el fondo uno no lo suelta, es porque uno sabe que aún a pesar de que esto puede no ser tan gozoso, uno sabe que hay un valor ahí. Porque sí me está aportando algo y eso me puede hacer crecer. Entonces le voy a dar el valor real y le voy a poner atención, energía, tiempo y dinero a eso para que eso multiplique la riqueza que eso me va a traer. Pero hay cosas que uno sabe de entrada que a uno no le van a dar nada. Es que eso es casi como que cuando uno cultiva, que yo por ejemplo llevo muchos años cultivando acá en Santa y hay cosas que yo ya sé por experiencia, que yo no voy a sembrar lentejas porque la lenteja es de una altura de 1600 y aquí son 2700 y eso ya lo ensayamos y sabemos que por más que hagamos eso no da nada. Y me va a implicar un esfuerzo, una inversión de tiempo, tener una tierra ahí trabajándola para que al final eso no dé los frutos que yo quisiera o los que yo necesito. Entonces, en el discernimiento y en la valoración también va a estar aquello que yo voy a elegir, que yo voy a nutrir. Y lo voy a nutrir con mi atención, mi energía, mi tiempo y mi dinero porque es lo que yo quiero que se multiplique en mi vida. Entonces, cada uno tiene una escala de valores en su vida. Y depende del valor que yo le dé a cada cosa, va a ser lo que yo voy a materializar en mi vida. Yo voy a darles un ejemplo concreto y real a todos. Yo siento que esta cuarentena, cuando algunos me han preguntado qué significa para mí, cómo la he estado viviendo yo, para mí ha sido como un tiempo muy bonito porque yo creo que lo que yo más siento en este tiempo es gratitud conmigo. Yo me digo a mí misma, Ángela, todo el esfuerzo que hemos hecho todos estos años, 20 años de trabajo personal, han valido las penas, las enfermedades, los dolores, las lloradas, las revolcadas, las no dormidas, todos los procesos que he hecho. Porque yo he dicho y me dije a mí misma en mi escala de valores, ¿qué es lo más importante para mí hace muchos años? Mi ser. ¿Qué es lo más importante para mí? El tiempo para mí, para mi crecimiento, para mi meditación, para mi sanación. ¿Qué es más importante para mí? Mis rituales, mis decretos. O sea, yo decidí que yo le iba a dar un valor a eso, por encima de todas las cosas. Eso no quiere decir pasar por encima de nadie, pero que yo cojo, y luego lo vamos a mirar ahora, el tiempo que invierto, la energía que invierto, el dinero que invierto, para mí, antes que nada, lo más importante es eso, en mi crecimiento personal. Entonces, obviamente, eso es lo que se va a materializar. Y yo hoy puedo decirme a mí misma, ¿qué has materializado? Una vida hermosa. Yo tengo que agradecerme porque todo el esfuerzo que yo he hecho ha hecho que la expresión de mi cuerpo cambie. Y yo hoy puedo decir, ¿qué he materializado en mi cuerpo? Salud, armonía, equilibrio, balance. Yo le he cambiado grandemente la estructura a mi cuerpo, cómo han cambiado mis pensamientos, cómo ha cambiado mi palabra, mis sentimientos, mis relaciones, la manera en que me siento en el amor conmigo misma, en el merecimiento, en la abundancia infinita. Son momentos de recoger frutos. Yo me puse esta blusa, incluso algunos me decían, estás toda florecida, porque yo me siento así. Siento que yo florezco desde adentro, que es toda una cantidad de frutos que yo con todo el amor les quiero compartir porque me siento infinitamente plena y abundante, pero sé que es una abundancia que no tiene nada que ver con el dinero. Yo a muchas personas les digo, a mí no me da miedo lo que pueda pasar, se puede colapsar el internet y yo no poder volver a hacer esto, pero es que yo sé que mi abundancia no está acá. Yo me conozco y yo tuve una época en mi vida donde yo no tenía dinero y yo no supe lo que era tener servicios públicos. Yo supe lo que fue levantarme y no saber si ese día iba a desayunar, no tenía quien me diera, no sabía si iba a almorzar, no sabía si iba a comer, no tenía plata ni para un bus ni para un pasaje y me tenía que ir a pie. Y yo hoy puedo decir, la abundancia no es eso. La abundancia no es tener o no tener. La abundancia no es hacer o no hacer.
no es tener un trabajo. Yo estoy absolutamente convencida que es la gratitud. Yo soy más abundante cuanto más soy capaz de disfrutar. Y con todo el amor y humildad, yo puedo disfrutar hasta el dolor. Yo puedo disfrutar la soledad, yo puedo disfrutar no poderme parar de una cama. Yo he aprendido a disfrutar de los momentos más oscuros. Y siento que la riqueza más grande que uno puede llegar a tener es cuando uno es capaz de disfrutar absolutamente todo. Cuando uno es capaz de darle un valor a lo que tiene. Tú tienes la opción de ver y enfocar tu atención siempre en la carencia. En que siempre quiero más dinero, quiero un mejor trabajo, quiero un carro, quiero una moto, quiero una finca, quiero un viaje, quiero un nuevo celular, quiero una nueva pareja, una vieja más linda, un man más lindo, uno más querido, una más querida. Siempre creyendo que falta. O yo puedo enfocar mi atención en mi plenitud, en el reconocimiento de una totalidad que está ahí, en una actitud constante de gratitud, de valoración. Porque yo he entendido una cosa, esto atrae. Porque si lo que es adentro es afuera, ustedes no se imaginan el poder que esto genera. Yo me he quedado sorprendida porque de verdad, con todo el amor y la humildad, yo me siento muy abundante material económicamente. Con todo el amor, yo no necesitaría que a mí me hagan rebajas en un supermercado. Y yo cada rato que yo llego a comprar cualquier cosa, justo lo que yo voy a comprar está en rebaja, está en promoción, 50% descuento, 10%, 15%, vea, lo regalamos, vea, aquí lo tengo. Eso es lo que se llama el poder de la atracción. La atracción no es solo sentarme, voy a traer que estén en descuento. No, o sea, es que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Simplemente tu vibración, tu energía, tu electromagnetismo hace que las cosas se generen, que todas las posibilidades se den, que tú simplemente sabes que tienes una capacidad creativa. Y la capacidad no solamente es la capacidad creativa, la capacidad es la capacidad para valorar, la capacidad es la capacidad para disfrutar, la capacidad es la capacidad para reconocer que todo ha sido creado por mí, por ende yo puedo aprovecharlo. Entonces yo por eso diría que la riqueza más grande que un ser tiene también está en su capacidad para recibir. Y se acuerdan que yo les decía, la riqueza es el equilibrio entre el dar y recibir. Ya hablamos un poco del dar. Para yo poder dar algo, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que reconocer que tengo. Yo tengo que reconocer qué soy. Yo tengo que reconocer cuál es mi valor, cuáles son mis dones, cuál es mi potencial. Porque eso que yo reconozco, que yo ya tengo y que yo ya soy, es lo que yo le voy a poder dar a los demás. Pero si yo no me reconozco, si yo no sé qué tengo, siempre me creo carente y no sé ni siquiera qué soy, todo el tiempo estoy dudando, yo sí soy bueno, no soy bueno, yo sí soy capaz, yo no soy capaz, entonces no tengo nada que dar. Pero también va a tener mucho que ver con la capacidad que tengamos para recibir. Una disposición, que es apertura, que es todo el aspecto femenino de la materialización. Vamos entonces a hacer el descansito del almuerzo. Faltan 5 para la 1, nos vemos a las 2 de la tarde y ahorita que volvamos hablamos un poquito más de este aspecto femenino. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me lo pueden poner en el chat, sea en el grupo, en el WhatsApp, yo lo escucho ahorita y les contesto, o lo pueden poner en el escrito también. Y nos vemos en una horita, vamos a almorzar y gracias.